Estar discutiendo la segunda parte del taller sobre ética de investigación con animales. Y lo que vamos a hacer hoy es trabajar un poquito con los aspectos más prácticos de qué implica el ustedes hacer investigación. Lo que hacen en el laboratorio, aquellos que trabajan con animales, obviamente, pues eso es particular a la investigación que ustedes hacen y de acuerdo a lo que el mentor o mentora que ustedes tengan les diga. Lo que vamos a hablar es realmente el aspecto del protocolo de investigación que ustedes tienen que someter. Para ello voy a pasar por una serie de documentos y los voy a discutir y cualquier pregunta o duda, por favor, me la hacen en confianza, porque la idea es que ustedes de alguna manera se familiaricen y aprendan cómo hacer esto. Aunque en una sesión de 1 hora y pico no van a aprender como tal cómo llenar toda una documentación, la idea es que se familiaricen y sepan los aspectos básicos de manera que cualquier pregunta que ustedes tengan en el futuro la puedan formular ya con alguna dirección y que no estén así como que perdidos en el espacio de qué rayo es esto. Así que para ello tengo una presentación que es básicamente ir por encima de los formularios que ustedes tendrían que llenar si van a hacer una investigación y discutir por qué son importantes cada uno de los aspectos. Y vamos a ir por encima también de la página electrónica de la Yacuc. Y voy a comenzar por ahí. Déjenme compartirles la pantalla en la cual se encuentra la página de la Yacuc. Me indican si la ven. Sí, se ve. Ok, perfecto. Se supone que ustedes estén viendo aquí la pantalla de lo que sería el Ayacuc. Cuando ustedes entran a la página del recinto de Río Piedra, van a entrar al DEGI. El DEGI es esto que está aquí arriba. El DEGI es Decanato de Estudios Graduados e Investigación. A pesar de que ustedes no son estudiantes graduados, toda aquella persona que hace investigación, sea graduado o subgraduado, o sea profesor, o sea postdoctoral o investigador, tiene de alguna manera relación con nosotros. Entonces, dentro del DEGI hay un decanato auxiliar de investigación, hay otro para asuntos estudiantiles, hay otro para asuntos académicos que trabaja más con currículos. En el caso del decanato de asuntos, del decanato auxiliar de investigación, es como tal el que tiene que ver con todas las investigaciones que se hacen en todo el recinto. Y dentro de ese decanato auxiliar, entonces, vamos a tener una sección de integridad en la investigación. Y esa oficina de integridad en la investigación tiene dos componentes. Uno es para investigación con seres humanos, eso es lo que se llama el CIPCHI, o Comité Institucional para la Protección de Sujetos Humanos en la Investigación. Y por otro lado, tienen el IACUC, que es de lo que estuvimos hablando hace 2 semanas y lo que vamos a continuar hablando el día de hoy. Que eso sería, como está puesto aquí, Institutional Animal Care and Use Committee. Estos comités tienen el mismo nombre a través de todo Estados Unidos porque es por mandato federal. Los de seres humanos usualmente se le llama IRB. Eso es por inglés Institutional Review Board. Y le ponen nombres específicos. Por ejemplo, en ciencias médicas se llama OPPHI. Eso es Oficina para la Protección de Humanos en la Investigación. Y entonces en Río Piedra se llama CIPCHI. Y a medida que usted va a otros recintos, pues se llama de otra manera. Los Ayacucs no tienen esa costumbre. Se llaman todos Ayacucs. Y pues le llamamos así en inglés. La página, ustedes pueden accederla escribiendo graduados.uprrp.edu /Ayacuc. O lo que es más fácil, porque nadie se aprende las direcciones, ustedes van a Google y escriben UPRRP, o sea, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, UPRRP y ACUC. Y automáticamente los lleva a esta página. ¿No? Usualmente la gente ya no se aprende las direcciones de la misma manera que tampoco te aprendes un número de teléfono, aunque sea de tu papá a veces, ni te acuerdas de él porque lo tienes ya. Tienes una manera más fácil de buscarlo, pues así por Google puedes buscar Ayacuc, UPRRP y ya te aparece. A mano derecha van a ver una serie de botones
de los distintos elementos que tiene la página. Esta es la página, aunque esta es la dirección, que si tú escribes lo que te va a aparecer, la realidad es que si yo le doy a eso, Enter, me llevó al mismo sitio y lo que tiene es un reguerete, como muchas direcciones electrónicas. Obviamente nadie se sabe eso, ni un programador. Por eso les digo que hay maneras más fáciles de buscar. Entonces, cada uno de estos botones te va a llevar a algún aspecto que no vamos a discutirlos todos, solamente vamos a discutir lo que tiene que ver con los formularios. Pero aquí te explican lo que es el IACUC, que ya nosotros lo explicamos en la sesión anterior, y hay una serie de regulaciones, te dice cuál es la autoridad del IACUC, por ejemplo, ¿no? Entonces te dice cuáles son todas las regulaciones federales que cobijan. Eso es para el que le interese este tipo de cosas. Yo no voy a hablarle a ustedes de esas regulaciones. Eso es algo que nos preocuparía a los que estamos en el aspecto administrativo. Pero para aquel que diga, bueno, ¿por qué esto está ahí? Bueno, esto está ahí porque a nivel federal hay una preocupación seria de cómo se trabaja con los animales en la investigación, que es bien estricta, es una regulación bien estricta. Y eso es bien importante que la comunidad no académica lo tenga presente, porque a veces se piensa que los académicos pues somos como que personas que funcionamos de manera totalmente independiente. Eso no es real. La manera que nosotros funcionamos respecto a cómo llevamos a cabo la investigación con las personas y con los animales se ciñe por unas normas bien fuertes y bien estrictas. Y nosotros tenemos que tener unos adiestramientos respecto a eso y ustedes también tienen que tener adiestramiento y de eso vamos a hablar ya mismo. Otras cosas que tú vas a tener aquí son la composición del comité, que ya nosotros habíamos hablado de eso. ¿Quiénes son los miembros del comité? Yo había dicho que el comité trata de ser exhaustivo en términos de la cantidad, de puntos de vista. Tienes un veterinario, tienes científicos, tienes no científicos de la universidad y tienes gente que no son científicos que están fuera de la universidad. Y esos son todos esos miembros que están aquí. De la misma manera, tenemos acá, por ejemplo, otros elementos clave de las regulaciones federales sobre cómo se trabaja con animales vertebrados. Explico eso en particular porque aunque nosotros vemos todo tipo de investigación animal, en la realidad, los IACUC mayormente lo que les es pertinente es la investigación con vertebrados. Así que aquellas personas que trabajan, por ejemplo, con abejas o con drosófila, ¿no? Con la mosca frutera, pues no pasan por, por este tipo de proceso. Sería todas aquellas personas que trabajan con mamíferos, aves, reptiles, peces o anfibios. Algunas personas que trabajan con invertebrados marinos también no someten protocolos, pero ya aquellos que trabajan con insectos no someten protocolos. Así que establezco de que mayormente lo que preocupa son el aspecto de los vertebrados. Aquí tienes también ya entonces lo que sería dentro de las normas específicas de la oficina para lo que se llama el Office of Laboratory Animal Welfare, las regulaciones, no los voy a saturar con eso, y vamos a fijarnos en estos aspectos aquí abajo, estos tres, los formularios, enlaces y contactos. De abajo para arriba, si ustedes van a los contactos, aquí dice quiénes son los miembros de la IACUC, dónde estamos ubicados y cómo ustedes pudieran de alguna manera contactarnos por correo electrónico y por teléfono. Eso es importante porque cualquiera de ustedes que vaya a hacer investigación y tenga que someter un protocolo, lo ideal sería que se comunicara con nosotros para entonces nosotros darle guía de cómo hacerlo, porque entendemos que no todo el mundo se sabe estas cosas y por eso es que ustedes están aquí. Obviamente estos teléfonos no están activos ahora porque yo no estoy en la universidad ni ustedes tampoco y nadie está en la universidad, así que obviamente la manera más común durante el periodo pandémico es por correo electrónico, así que eso es obvio.
Y pues aquí está el aspecto físico y esperamos ya en agosto, si los planetas se alinean y las cosas funcionan, que parece que están funcionando, pues probablemente estemos de regreso en agosto. Como ustedes saben que ya empezaron los planes de vacunación, el recinto de Río Piedra, el recinto de Mayagüez, han sido certificados como centros de vacunación, así que ya están empezando a repartirse turnos para vacunación para distintos miembros de la comunidad. Ustedes, por ser jóvenes y por el asunto de que los jóvenes son el que están en menor riesgo, pues saben que se van a estar vacunando más tarde. Probablemente ustedes se van a vacunar en mayo, por ahí, o junio. Eso no lo sabemos, no está claro, pero esa es la expectativa. La idea de que entonces ya todos estemos en agosto, o buena parte de la comunidad esté en agosto. Ok. Yendo a estos botones, le enseñé el de contacto, el de enlaces útiles. Aquí usted tiene una serie de enlaces, no voy a ir por encima de ellos. Ahí están las distintas regulaciones que cobijan. Así que si alguno de ustedes tiene preguntas o dudas específicas sobre una norma, pues aquí están las distintas normas. Debo señalar que esta USDA aquí, la UP, no tiene que ver con animales de USDA, porque eso es ganado vacuno, cerdo, todo tipo de animal de finca. Nosotros no trabajamos con animales de finca, pero lo ponemos ahí. Pues porque hay gente que a veces tiene dudas, dice, yo voy a trabajar yo quiero trabajar con vacas. No puedes trabajar con vacas en Río Piedra porque no hay permiso para eso. Pero si estás en Mayagüez, creo que sí puedes hacerlo. Entonces, pues el que esté interesado en trabajar con ciertos animales, pues manatí, por ejemplo, o delfines, me imagino que tienes que irte entonces a ciencias marinas en Mayagüez a hacerlo. Y tienes que hablar con un investigador allá. Si lo que quieres es trabajar con animales de laboratorio, que es lo que nos cobija a nosotros, esto que está aquí, OLO, Office of Laboratory Animal Welfare, pues entonces ahí es que ustedes estarían en ese punto. Y entonces aquí estaríamos yendo a los formularios. Y eso es lo que yo quiero prestar atención a este que está aquí, que es el protocolo de investigación. Yo quiero ir por encima de eso en el día de hoy. Eso es lo que va a ocupar la discusión del día de hoy, porque eso es lo que les compete a ustedes como estudiantes que hacen investigación. Yo sé que no todos hacen investigación con animales, pero me solicitaron que ustedes como estudiantes de NeuroID les diera esta charla para que estén familiarizados. Yo en lo personal ahora mismo lo que hago es investigación con seres humanos. Ahora no tengo investigaciones con animales, pero me la conozco porque soy el que dirige esto. Pero antes de yo dirigir esto, yo la hacía y me la tenía que conocer de distintas maneras. Para trabajar con estos formularios, usted da clic al enlace y entonces eso le va a abrir un formulario de protocolo de investigación. Y es así como bien denso. Y lo que vamos a hacer es ir por cada uno de los componentes y explicarlo y que ustedes cojan dudas. Expresen sus dudas. Antes de eso, quiero señalarles que cualquier persona que vaya a hacer investigación en el recinto de Río Piedras que involucre seres vivos, tiene que tomar, sean humanos o sean animales, tienen que tomar unos adiestramientos que ofrece lo que se llama el City Program. Ustedes lo ven ahí, cambió ahora la pantalla a lo que es City Program. Sí, doctor. Sí. Ok. Bien, pues si usted no tiene un username, lo tiene que solicitar. Aquí mismo lo hace. No voy a entrar a la página con mi username particular porque no viene al caso, pero lo que les voy a presentar es aquí que dice View All Courses. Hay una gran cantidad de cursos. Le voy a dar clic a este botón que está aquí abajo. Y eso les va a dar un menú a mano izquierda de todos los cursos que usted puede tomar dependiendo en lo que usted quiere especializarse. Por ejemplo, hay cursos en bioética. Eso lo puede tomar un estudiante de filosofía, por ejemplo, que esté interesado en bioética. Estos no nada más son cursos que son requisitos. Hay gente que los toma porque quieren saber del aspecto y les es útil el conocimiento para su trabajo.
Sin embargo, en el caso de que ya usted vaya a someter un protocolo, usted tiene que haber tomado estos adiestramientos de ética en la investigación. Hay otros adiestramientos que se requieren, por ejemplo, de sustancias peligrosas, que eso usted tiene que tomar otro taller en caso de que vaya a trabajar con sustancias peligrosas. Y hay talleres también de uso de animales que entonces nosotros los ofrecemos en la facilidad de animales que queda en la parte de atrás del edificio Julio García Díaz, que es el edificio de biología. Y para aquellos estudiantes que vayan a manejar animales, pues nosotros damos unos adiestramientos, específicamente los tecnólogos veterinarios se lo dan a los estudiantes. De todo esto que está aquí, ustedes van a ver un montón de cursos que probablemente usted lo que va a tomar es 1 o 2. Y fíjese aquí, Animal Care and Use. Ese sería los que serían relevantes para lo que estamos hablando en el día de hoy. Hay otros para sujetos humanos, como usted puede ver aquí. Yo he tomado de esos también y tengo los certificados para sujetos humanos. Aquí tiene otro de Biosafety and Biosecurity, para aquellos que vayan a trabajar con sustancias controladas o sustancias peligrosas en algún laboratorio con animales, también tienen que tomar eso. Eso todo se ajusta a lo que usted vaya a hacer, ¿no? Para propósitos de la Yacuc, vamos aquí a dar clic, ¿no? Y entonces aparecen 29 cursos, que es un montón de lo que hay ahí. Usted va a ver, si vamos hacia abajo, ¿ve? Hay 3 páginas. Nosotros le indicaríamos con qué es que usted va a trabajar. Por ejemplo, si usted va a trabajar con zebrafish, que es una de las especies que a veces nosotros tenemos, en este momento no tenemos, pero a veces hemos tenido peces zebrafish, que es este animalito de agua dulce que está aquí, pues usted tiene que tomar ese taller. En este momento, la mayor parte de la gente toma uno que es Working with Rats in Research y hay otro que tiene que ver con Working with Mice in Research Settings, ¿no? Tendrías que coger uno de ratas o uno de ratones, dependiendo si vas a trabajar con ratas o vas a trabajar con ratones. Si vas a trabajar con ratones modificados genéticamente, tendrías que tomar el que tiene que ver con animales modificados genéticamente. ¿Por qué? No, pues no solamente cada especie tiene unas particularidades y necesidades diferentes, no comen lo mismo, su ciclo de vida es diferente, el cuidado que tiene que dárselo a un ratón no es el mismo que una rata, la rata mide como esto, un ratón es como chiquitito así. Si son modificados genéticamente, pues algo de esos animales tienen que vivir en un ambiente bien controlado porque a veces las mutaciones los hacen propensos a infecciones, para poner un ejemplo. Entonces tendrías que tomar ese curso. Ustedes van a ver un costo, no se asusten con eso porque la universidad tiene suscripción a estos cursos. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden tomar estos cursos gratis. El que tú quieras puedes tomarlo y el que necesite. Así que esos números es porque yo no he entrado a mi login. Tan pronto yo vengo y entro a mi login, automáticamente todos esos precios desaparecen y lo mismo pues pasaría con ustedes. Si ustedes se matriculan por ser miembros de la comunidad de Río Piedra, pues ustedes no pagarían por el curso que vayan a tomar. Así que ustedes lo primero que se les solicita es que estén adiestrados en asuntos éticos de investigación. Luego de eso, luego de tomar el curso pertinente y presentar el certificado, usted toma el curso y tiene que tomar un examen. Y ese examen lo tienes que pasar con 80% mínimo. Si te pasas más abajo de 80, pues tienes que cogerlo de nuevo. Por lo general todo el mundo lo pasa. No es muy complicado. Adicional a eso, tienes que tomar el adiestramiento que te dé tu director de investigación, el director del laboratorio donde tú trabajes o el personal a cargo en el laboratorio. Y tienes que certificarlo. Tienes que decir, pues mira, esta persona está certificada y eso se hace en el formulario y el mentor lo firma. Eso lo explico ahorita. Y tienes que tomar el adiestramiento que se ofrezca en la facilidad de animales para poder entrar a la facilidad y usarla. Pues porque hay unas normas particulares. En este momento hay unas normas más estrictas todavía por el asunto del distanciamiento físico entre las personas. O sea que eso es adicional al trabajo con los animales debido al asunto de la pandemia.
Y también tienes que tomar otro curso, eso es ahora por la pandemia, sobre COVID. Eso lo tenemos que tomar todos. Eso los profesores lo tienen que tomar, aunque no hagan ni siquiera investigación. Los empleados, por ejemplo, conserje, secretario, contable, todo el mundo tiene que cogerlo. Y me parece que ustedes lo van a tener que coger como quiera, como estudiante. No sé el estatus de eso, yo no me atrevo a decirle a ustedes, pero se supone que todo el mundo, o sea, hay miles de personas ya en el recinto que han cogido ese curso. Y los que hacen investigación, en este momento que están entrando al recinto, que son poquitos, pero lo hay, tienen que tomarlo. Ok, esta es la página del City Program. ¿Okay? Así que no voy a entrar en más detalles sobre eso. Voy a cerrar esto. Y entonces vamos a lo que sería los formularios. Así que yo voy a salir de aquí y entonces voy a entrar a lo que sería el trabajo con los formularios. Dame un momentito. Todo lo que tengo aquí. Ok. Vamos aquí. Ok, deben estar viendo un formulario en Word que arriba tiene el sello del escudo de la universidad en rojo. ¿Lo tienen ahí? Sí. Ok, bien. Este formulario es lo que vamos a trabajar un poco para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Esto es el formulario para usted solicitar hacer investigación con animales. Y en ese formulario, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en términos generales? Ahí ustedes le van a explicar al comité qué es lo que ustedes quieren hacer, por qué lo quieren hacer, por qué necesitan animales, y van a explicar el procedimiento y todos los cuidados que ustedes van a hacer para que ese animal se trabaje con él de la manera más ética posible. Así que este formulario, que tiene 10 páginas, tiene 4 secciones, rotuladas sección 1 a la 4. Vamos a ir por la sección 1, que es la más breve. Después vamos a ir a la sección 2, que es la más larga. Y finalizamos con la sección 3 y 4, que son algo que se explica en 15 segundos. La sección 2 es la que nos va a tomar tiempo, porque ahí es donde usted tiene que producir su información de su investigación. Y ahí es donde van a surgir las dudas probablemente. La primera sección es bien básica. Título del protocolo, o sea, ¿cómo se llama tu investigación? Si esta es una investigación en la que tú estás participando, pues ¿cómo es que el profesor le llama a esa investigación? Si esa es una investigación que tú estás haciendo individual tuya, como por ejemplo para una tesis de bachillerato, por ejemplo, los estudiantes del programa de estudios de honor tienen que hacer una tesis de bachillerato. Y hay estudiantes de biología 4990, que es un curso en Río Piedra para aquellos que están en biología, que deben tomar, y algunos hacen un proyecto de investigación original. Así que se pone aquí el título del protocolo. Aquí básicamente este documento que está en Word, tú no lo puedes editar. Tú solamente donde están esas cajitas es que puedes escribir, como ven ahí. ¿Cuándo tú sometes esto? Bueno, supongamos que tú quieres hacer una investigación comenzando en agosto. Me refiero al aspecto de los animales, porque tú puedes empezar la investigación sin tener los animales como tal. Hay gente que comienza la investigación porque está haciendo la revisión de literatura, o está fabricando un aparato o cualquier otro componente que no involucre en la manipulación de animales. Bueno, pues eso puede variar, pero la idea es que tú sometes este protocolo 2 meses antes de tú comenzar a trabajar con los animales per se. Así que si tú vas a trabajar con animales en agosto, tú tienes que someter esto. En julio no se trabaja en la universidad y el comité no se reúne, así que usted tiene que someter esto en mayo. Tienes que someterlo en mayo, cosa de que corra mayo, junio, y que en agosto ya tú tengas una aprobación.
Si es que lo llenaste bien, si no lo llenaste bien, pues puede ser que tenga un problema. A veces los protocolos se aprueban rápido, a veces se tardan más. Eso depende de cuántas cosas tú hayas omitido o cuántos errores hayas cometido. Si tu protocolo está súper chévere, puede ser que tú lo sometas hoy, la semana que viene se reunió el comité, no había ningún protocolo, ningún problema con tu protocolo y te lo aprobó en una semana. Eso no es lo que pasa usualmente. Usualmente la gente comete errores. Eso es normal. Por eso decimos, somete las cosas con tiempo. No sometan las cosas apagando fuego a última hora. Por eso te decimos 2 meses para que las cosas fluyan, que lo puedan ver, que te pidan cambios, que tú tengas tiempo para hacer esos cambios, que lo sometas, lo corrijas. Entonces vuelve el comité, se reúna, lo ve. Los comités se reúnen una vez al mes y entonces pueda emitir un juicio respecto a tu trabajo. Aquí tienes que poner la fecha en que vas a acabar, quién es el investigador principal. En el caso tuyo, si es un proyecto original tuyo, es tu nombre. Si por otro lado tú estás haciendo esto como parte de tu trabajo en un laboratorio, entonces tendrías que poner el nombre del investigador principal. Puede ser un postdoctoral, puede ser el profesor que dirige el laboratorio, puede ser un estudiante doctoral. Eso depende de cómo es el arreglo que ustedes hagan. Secondary Investigator, porque obviamente hay otra gente que investiga. ¿Quiénes son los tecnólogos o estudiantes? Puede ser que tú como estudiante tengas apoyo de otro estudiante. Pues lo pones ahí. Y lo demás, a qué departamento pertenece, dirección, teléfono. Esto es así para los Ayacucs en cualquier lugar. O sea, esta información es la misma para todo el mundo. Esto es un formulario que a pesar de que arriba dice Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, todo esto es mandato federal y todos esos elementos que nosotros vamos a discutir, aunque arriba diga Universidad de Puerto Rico, eso aplica a cualquier universidad dentro de Estados Unidos y sus territorios. Así que no importa si usted está en Texas o en Hawái o en Puerto Rico, esto se llena igual, básicamente. Así que lo que aprendan ustedes aquí, a menos que ustedes se vayan a otro lugar del mundo fuera de Estados Unidos, va a ser lo mismo. Entonces, después de ustedes llenar ese primer componente, que es la información básica suya, entonces va a escoger una clasificación. Voy a explicar estas clasificaciones de manera breve. Son 4. Ahí hay un rollo escrito. Yo no voy a ir por encima de ese rollo. Pero voy a explicar lo que son las categorías de investigación. Las 4 categorías son la B, la C, la D y la E. La A, que ustedes no la ven ahí, dice, ¿por qué no hay una A? Bueno, porque A es para enseñanza. Este protocolo no es de enseñanza, esto es un protocolo de investigación. Entonces, yo no le voy a hablar a ustedes de un protocolo de enseñanza porque ustedes no van a enseñar, ustedes no son profesores. Así que para los estudiantes lo que le aplica es investigación, que son del B al E, que son 4 categorías de investigación. Y esas categorías se definen de acuerdo al tipo de impacto que tiene sobre el animal. Así que esa definición depende de cuánto estrés usted le va a provocar al animal. Y eso es bien importante que lo tengan presente. La B sería la más light, mientras que la E es la categoría más fuerte. Vamos a la B. La B tiene que ver con animales que son reproducidos en un laboratorio porque eventualmente van a ser utilizados para investigación. Pues, por ejemplo, hay un profesor que lleva años reproduciendo animales porque son unas líneas genéticas bien particulares que solamente existen en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, en la facilidad de animales, y no existen en ninguna otra parte del mundo. Y aunque no esté haciendo investigación en este momento, como lo quiere usar para otra cosa en el futuro, pues lo sigue reproduciendo. Puede ser protocolo B. Y eso no es accesorio porque buena parte de nuestra población de animales cae en la categoría B. O sea, hay un montón de animales que se reproducen para ser utilizados en investigación posteriormente. La C ya es una categoría de si tú vas a hacer entonces investigación per se con animales que no involucra ningún tipo de dolor. Así que esa es C. La D
es si tú vas a hacer una investigación con animales donde tienes que hacer algún tipo de cirugía que lleva anestesia o que lleva algún analgésico, pues entonces tú dices, ok, se le va a hacer algún tipo de procedimiento al animal que potencialmente pudiera involucrar dolor, pero se van a tomar las medidas en términos de los analgésicos y en términos de la anestesia. Entonces lo ponen en D. Ya E será una categoría bien estricta, que serían estricta para el comité, porque esos son animales que de alguna manera van a tener dolor o van a tener incomodidad y que no puedes usar anestesia o analgésico, porque de alguna manera esa sustancia afecta los resultados de lo que tú quieres estudiar. Ese tipo de investigación ocurren y los comités la ven con una lupa de mucha magnificación. O sea, ven todos los aspectos y hacen muchas preguntas, porque tú tienes que de verdad justificar con bastante solidez la necesidad de tú llevar a cabo una investigación de esa naturaleza. La idea es que tú trates de no provocarle dolor al animal. Pero, por ejemplo, si tú estás viendo expresión genética y estrés, para poner un ejemplo, una de las maneras de hacer estrés en un animal es hacer lo que sería restricción de movimiento. Entonces, tú metes al animal en una especie de embudo de plástico, como una Ziploc, tú lo metes ahí, la cabecita la tiene, estamos hablando de una rata, por ejemplo, la cabecita la tiene en una esquina por fuera, que puede ver, respirar, etcétera, pero no puede mover las patitas. Y eso le provoca estrés al animal. Y entonces el estrés va a promover una serie de procesos hormonales y neuroquímicos y unos aspectos de expresión de genes. Y eso es precisamente lo que tú quieres estudiar. Bueno, pues si tú le das un tranquilizante al animal, el tranquilizante va a inhibir todos esos procesos que tú quieres estudiar, pues no le puedes dar el tranquilizante. Así que tienes que decir, bueno, si el propósito del estudio es ver cómo el estrés produce unos cambios fisiológicos, pues yo no puedo dar una sustancia para aminorar el estrés. Si por el contrario el procedimiento que tú estás haciendo provoca estrés, pero no es parte de la meta de tu estudio, sino que, por ejemplo, tú quieres hacer una cirugía al animal, pero tú no quieres que sufra dolor, pues tú dices, pues le quiero poner anestesia para que no le duela. De la misma manera que con un ser humano, cualquier operación que se hace, se le pone anestesia. Bueno, pues entonces ahí caería en la categoría D. Esto es bien importante porque dependiendo de la categoría en lo que tú lo ubiques, va a depender lo que tú llenes de ahí para abajo. Así que cuando haya una duda respecto a este tipo de cosas, usted tiene que consultarlo con su mentor, pero también lo puede consultar con el IACUC y nos puede dirigir la pregunta, decir en un párrafito breve, un email, mire, yo quiero hacer una investigación sobre X, Y, Z y no estoy clara en qué categoría ponerlo. Y entonces, pues ahí nosotros le contestamos, le decimos, dame un teléfono y te llamamos, y entonces hacemos una conversación telefónica, ya sea mi asistente, sea yo, o sea el veterinario, o sea un tecnólogo veterinario, porque somos varios los que trabajamos con esto, que entonces, dependiendo el peritaje de cada cual, alguien te puede llamar y entonces tener una discusión y decir, ok, pues mira, pues nosotros pensamos que esto sería lo mejor. Eso es bien importante que ustedes lo tengan presente porque la gente a veces no consulta. Entonces llenan todo, lo llenaron mal porque no es lo que llenaron en la categoría que era, mandan el protocolo y allá cuando se reúne el comité ve que hay un montón de problemas que se pudieron haber resuelto si hubieras hecho la llamada originalmente. Así que parte de las funciones de los IACUC también es educar a los investigadores para que estén orientados a cómo son, cuáles son las mejores prácticas que deben seguir. Y eso le economiza tiempo a ustedes. Así que hagan uso de ese recurso, ¿no? Hagan uso de la consulta. Eso es bien importante siempre. En la academia, sobre todo, nosotros debemos estar siempre abiertos a la consultoría todo el tiempo. Usted tiene una duda, usted habla con un profesor, ¿no? Yo sé que a veces hay gente que no funciona, no opera de esa manera, pero eso no es la manera que debe ser. La manera que debe ser es que haya un diálogo. Por lo menos yo le estoy diciendo a ustedes que nosotros, esa es nuestra función. Así que es importante que ustedes se comuniquen con nosotros. Después de eso,
vienen cosas bastante sencillas en esta sección 2. El punto 3 sería las características de los animales. Esto es una tabla donde tú dices básicamente cuáles son las características en términos de cuál es la cepa, si son animales genéticamente modificados, o la especie. La especie, por ejemplo, las ratas son Ratus norvegicus. Por ejemplo, pues tú pones el nombre ahí específico, científico. El sexo, la edad o el peso, a veces se usa peso en vez de edad, porque es bien difícil saber la edad exacta de algunas especies, sobre todo si son tomadas de manera silvestre. O sea, usted va al yunque y captura coquí, pues tú no sabes qué edad tiene el coquí. Tú puedes tomar el peso. De dónde obtuviste el animal, dónde lo vas a tener y cuántos animales necesitas. Y esto de cuántos animales necesitas es una justificación científica. Lo peor que tú puedes hacer ahí es poner números redondos. O sea, números que acaben en cero, por ejemplo, 10, 100, 1000. Eso quiere decir que no existe el trabajo estadístico para saber. A lo mejor tú lo que necesitas son 53 animales, porque estadísticamente es lo que se justifica de acuerdo al diseño. Así que el poner números aquí tiene que ser algo que esté de alguna manera avalado científicamente. Uno no escoge números porque cuenta 100. Ay, yo creo que 10. ¿Cuál es la justificación de 10? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 8? ¿No? Así que eso no puede ser un estimado al garete, tiene que ser un cálculo estadístico. Para eso se hacen cómputos de poder estadístico, que eso lo hace un estadístico y hay software gratis. Hay uno que se llama G-Power, por ejemplo, que te permite hacer este tipo de cosas. Eso tú lo puedes conseguir en Google, lo bajas a tu computadora y corres si tienes una duda, pues consultas con un estadístico. Entonces, el aspecto 4, tienes que hablar de cómo tú vas, una vez acaba el estudio, cuál es el método de disposición del animal. Pues porque tienes que sacrificarlo en lo que sería eutanasia. Tienes que decir cómo vas a disponer del animal una vez tú lo sacrificas. Eso va a variar dependiendo del estudio. Y si el estudio también implica que el animal va a ser, tiene alguna sustancia tóxica, por lo general nosotros no bregamos con eso, pero, o un virus, pues hay unas maneras bien específicas de cómo bregar con eso. Nosotros otra vez no bregamos con cosas así tan eh, peligrosas, si le podemos dar un nombre. Pero bueno, si no vas a bregar de manera peligrosa, usualmente pues los animales se ponen, cuando acabas con ellos, se ponen en un freezer. Y eso sería todo lo que tienes que decir. El renglón número 5 sería lo que tiene que ver con las sustancias peligrosas. Depende si tú vas a usar una sustancia, y aquí están enumeradas: radionucleótidos, agentes biológicos, agentes químicos, drogas, recombinantes de ADN. Pues ahí tienes que poner básicamente si lo vas a usar o no y la información pertinente. Y eso siempre tiene un número de rastreo para saber exactamente de qué lote y de qué compañía es que salió ese tipo de sustancia. Otra vez, eso es información que ustedes tienen que tener adiestramiento sobre eso si es que lo van a usar. La vasta mayoría de los estudios que nosotros tenemos no aplica esto. Pero hay algunos que sí. Y entonces usted necesita unos adiestramientos adicionales por la oficina de una oficina particular que brega con sustancias químicas. Yo no me sé el nombre ahora, pero eso su mentor se lo puede decir en caso que se requiriera. Sexto, ¿qué material biológico vas a usar? ¿No? Así que si vas a usar células en el animal, antiserum, hay una serie de cosas que tú puedes utilizar en el animal y tienes que entonces decir también. Y finalmente, decir si vas a usar animales transgénicos o knockouts. Knockouts son animales que de alguna manera se les bloquea o se les borra un gen específico. Y cuando eso ocurre, estos animales son bien delicados y requieren un cuidado particular, y la razón por la cual usted tiene que informar eso es porque necesitamos saber cuáles son las provisiones que usted como investigador va a tener
para cuidar que esos animales no se enfermen, porque a lo mejor el cuidado que se le da a un animal como una rata de laboratorio no es suficiente, o un ratón de laboratorio no es suficiente para este ratón que tiene una mutación genética y hay que ponerlo a lo mejor en una caja sellada con un ventilador, cosa de que no esté expuesto a virus ambientales. Eso es un nivel de seguridad particular que hay que seguir ya la gente que maneja los animales dentro de la facilidad animal. Entonces, ahora vamos a la sección 2. La sección 2, ahí es donde vamos a la lógica del estudio. Y usted tiene que explicar, aquí en esta sección 2, fíjese que usted tiene una serie de secciones que van desde el 1 romano hasta el 17 romano. Vamos a explicar cada uno de esos lo más rápido posible, lo más sucinto, breve posible, para no hacer esto una cosa así muy densa. Explicar qué es lo que ustedes tienen que poner ahí. Algunas cosas se explican por sí solas, otras a lo mejor van a hacer van a requerir un poquito más de explicación y otras a lo mejor usted las va a ver aquí, las va a tener claras y cuando se sienta a llenar el protocolo tiene dudas. Pues otra vez nos llama, nos escribe. Voy a salir de aquí y entonces voy a cada una de estas secciones. Dame un momento. Ok, se supone que vean una presentación PowerPoint. La tienen que dice Request for Review. Sí, se ve. Ok. Pues lo que vamos a explicar en las distintas secciones, ya yo dije que fui a la 1, que es todo esto que está enumerado ahí, eso fue por lo que ya yo fui por encima de ahí. La sección 2 tiene todos esos componentes y vamos a ir por encima de cada uno de ellos para explicarlo de manera específica. Como les señalé, son 17, así que vamos a ir por cada uno de ellos. Como les dije, el formulario tiene unas cajitas y ustedes van a llenar ahí la información de lo más breve posible, pero yendo al grano, que no se le quede nada. Eso es difícil porque hay gente que a veces escribe un montón y lo que hace es confundir, porque dijo demasiado. Entonces, tal vez lo que usted tiene que hacer es escribir de manera precisa, al grano, cuál es el propósito del estudio. ¿Okay? Así que ahí eso es básicamente lo que usted va a hacer y lo va a hacer en el lenguaje más sencillo y menos técnico posible. ¿No? Si te pones a escribir técnico, fíjense que dice en a language understandable to a layperson. Todo este texto que está aquí, yo lo que estoy haciendo es tomarlo del formulario. Aquí yo no he escrito nada. Lo que ustedes van a ver ahora es literalmente el formulario desmenuzado en distintas páginas. Así que por eso está en inglés. Todo lo que ustedes ven ahí es lo que dice la regulación federal, no lo que digo yo, no lo que dice la IACUC. Eso es lo que nosotros tenemos que utilizar. Así que ahí básicamente vas a poner el propósito del estudio desde la perspectiva científica. Nada más. Eso yo creo que no hay que explicarlo mucho más. Segundo, pues tú puedes tener un propósito, pero puede ser que no tenga valor científico. Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio en un protocolo de investigación, en un protocolo de investigación para enseñanza, donde yo le enseño a los estudiantes cómo investigar y tiene un propósito particular, pero no tiene un valor de originalidad. Por ejemplo, lo que se hace en un laboratorio de microbiología, si ustedes los ponen a hacer un experimento, eso probablemente no es publicable, porque el propósito de eso es enseñar, no es descubrir algo nuevo. Así que tú puedes tener un propósito que sea distinto o disociado del valor que tenga. Ahora, en una investigación, se supone
que ya si tú estás llenando este protocolo en particular, tú tienes que decir por qué eso que tú vas a hacer tiene algún tipo de validez científica, qué tú estás haciendo, ¿no? Entonces tú dices que tú puedes básicamente avanzar el campo del conocimiento sobre la salud de los animales o sobre los seres humanos. Hay muchos estudios que se hacen con animales para entender seres humanos. Hay otras personas que están interesados en el estudio de los animales para entender la salud de los animales, lo cual es bona fide. Eso es un propósito tan válido como el de estudios con seres humanos. Pero la gente en biología mayormente tiene fondos del Instituto Nacional de Salud y eso es para resolver problemas de salud humana. Así que hay mucha gente que trabaja con distintas especies, pero el valor es para aplicarse a la salud humana. Tienes que decir cuál es el gap, lo que dice identify the information gaps the project is intended to fill. O sea, ¿qué laguna en el conocimiento tú estás llenando? Tú dices, se conoce esto, pero esto que está aquí es lo que yo voy a tratar de subsanar. Y si has hecho estudios previamente, o tu mentor ha hecho estudios previamente, bien breve tienes que decir, en el pasado hemos hecho esto y esto, y ahora vamos a hacer esto, que aunque utilice el mismo procedimiento, está viendo algo diferente. Y eso es importante porque ningún IACUC te va a aprobar un protocolo para hacer lo que ya se hizo. Porque nosotros discutimos en la sesión anterior las 3R. Refinar, reducir. Una de ellas es reducir, que es básicamente eliminar o utilizar el número más pequeño de animales posible. Entonces, si ya alguien hizo ese estudio, ¿por qué lo que tú vas a hacer o sea, ¿cómo se justifica lo que tú vas a hacer? Porque yo voy a utilizar una variación o yo voy a utilizar un grupo de edad diferente. Entonces tienes que explicarlo, porque eso es algo que la IACUC va a cuestionar, va a decir, bueno, ¿por qué tú quieres repetir algo que ya alguien hizo? Si ya eso está demostrado, y eso está publicado, pues tú tienes que decir cuál es la innovación, que es lo original. Y eso nos lleva entonces a una certificación de que el proyecto no es una duplicación. Para hacer eso, tú tienes que hacer una búsqueda de literatura y estas son las normas. Te hacen la pregunta, do you certify that the activities described in this protocol do not unnecessarily duplicate previous work? Tú dices, no duplicas. Pero con certificar no es suficiente. Con decir, no, yo no estoy duplicando nada, esto es innovador. Tú tienes que decir cómo es innovador y para eso tú tienes que hacer una revisión de literatura. Y el gobierno federal requiere que tú presentes evidencia de la búsqueda de literatura que tú hiciste. Por ejemplo, tú puedes ir a PubMed y puedes ir a Google Scholar. Vamos a poner que usaste esos dos bancos de referencia. Y entonces tú pones unas palabras clave o como se diría en inglés, unos keywords y tú tiras la búsqueda, ¡boom! Entonces tú lo que haces es que imprimes la primera página de esa búsqueda, que aparezca las palabras clave y el website donde tú lo buscaste. Y eso lo pones como anejo de tu protocolo. Fíjense que aquí al final dice, under federal regulations, you must provide evidence that you have searched at least 2 databases. Y tienes que proveer entonces evidencia impresa sobre eso. Digo impresa, obviamente todo ahora se hace electrónicamente. Usted hace un screenshot de lo que tiene y lo pone como parte del archivo digital en PDF de lo que usted va a someter, porque todo esto se somete electrónico. Ya nadie somete nada en papel. No hay necesidad. El cuarto elemento es otro que te va a preguntar también. Van a seguir preguntándote porque estás usando animales. Anteriormente era si era una duplicación. Ahora te van a preguntar si hay alternativas para usar animales. Porque, por ejemplo, a lo mejor lo que a ti te interesa, tú lo puedes estudiar con células. Entonces, ¿para qué vas a usar un animal vivo si tú puedes usar células para estudiar esto? Entonces, tienes que también justificar de que el estudio no se puede hacer si no es con un animal vivo. Y otra vez tienes que proveer evidencia, fíjense al final, dice exactamente lo mismo.
Bajo regulaciones federales, debe proveer evidencia de que han buscado al menos 2 bancos de datos, de referencias, ¿no? Hoy otra vez hace el screenshot y lo presenta como evidencia. Número 5, ¿por qué estás utilizando esa especie? Tienes que decir cómo tú llegaste a ese estudio. Bueno, pues tú puedes decir que, por ejemplo, los modelos que se utilizan para estudiar cáncer son en ratones y que tú tienes que utilizar ratones porque utilizar otra especie no hay datos suficientes, concluyentes que te permitan hacer una comparación, para poner un ejemplo. Eso es bastante al grano, no tienes que hacer mucha explicación, pero tienes que decir cómo llegaste a escoger esa especie. Debo señalar un detallito aquí. A veces hay gente que trabaja en el programa de ciencias ambientales, trabajan con especies de la naturaleza. Para eso se requiere un permiso. Nosotros podemos aprobar un protocolo, pero eso no quiere decir que el Departamento de Recursos Naturales te dio a ti la aprobación. Después que el IACUC hace la aprobación y te da la carta de aprobación, esa carta tú la tienes que someter con otro formulario al Departamento de Recursos Naturales para solicitar el poder utilizar especies. Y hay una lista de especies que tú puedes usar, está en internet, está en el Departamento de Recursos Naturales, usted va al web y lo dice. Y de especies que tú no puedes tocar, por ejemplo, especies en peligro de extinción, tú no puedes hacer investigación con las cotorras puertorriqueñas, eso no se puede. Así que no te van a dar el permiso. Con coquín sí puedes hacer, pero tienes que pedir unos permisos, ¿no? Y así con otras especies. Yo no soy experto en especies silvestres, así que no les puedo decir, para eso está la lista. Y entonces allá le dicen a ustedes qué es lo que ustedes tienen que llenar. Así que en ese sentido, si tú vas a hacer una investigación que requiere utilizar animales que son tomados del ambiente natural, entonces tú tienes que hacer esto con más de 2 meses de anticipación, porque 2 meses para la IACUC. Y el IACUC te da la certificación, pero después tú tienes que ir al Departamento de Recursos Naturales a solicitar autorización y yo francamente no les puedo decir a ustedes cuánto tarda eso, porque ahora mismo con las situaciones de pandemia, yo no sé cómo eso está corriendo. Y eso puede ser que esté meses. Así que si alguno de ustedes tiene esa idea, empieza a hacer esto ya o no lo haga. Se lo soy sincero, ¿verdad? Porque ustedes son estudiantes de bachillerato, entiendo que todos son de bachillerato, y usted pues no tiene toda la vida para estar haciendo un estudio. Y tal vez usted deba escoger algo que le permita graduarse en un tiempo razonable. Si su mentor ya tiene los permisos de recursos naturales, bueno, pues ya esos otros 20 pesos. ¿No? Si existen los recursos, los permisos ya en su laboratorio, pues dele para adelante. Pero esas son cosas que yo se lo digo, usted tiene que consultar con su mentor. Aquí vamos a la justificación del número de animales basado en el diseño experimental. Así que tú tienes que incluir en esta sección 2, parte 6, tienes que dar una explicación de cuántos grupos o subgrupos tú vas a utilizar. Por ejemplo, tú vas a decir, yo tengo tantas condiciones o tantas dosis. Yo voy a trabajar con una droga o voy a trabajar con 2 drogas y necesito 3 dosis de cada droga. Y por cada dosis necesito X número de animales, 8, 10, 12, lo que estadísticamente se justifique. Así que tú tienes que presentar una breve descripción del diseño experimental que permite entender al comité por qué tú estás pidiendo la cantidad de animales que estás solicitando. Adicional a esto, en la sección 7, tú necesitas señalar qué protocolos previamente han sido aprobados de manera que se sepa de que cae dentro de un laboratorio que sabe hacer ese tipo de investigación y que a la vez no está duplicando el trabajo. Así que usted tiene que mencionar aquí, básicamente, cuáles son los protocolos que previamente se han trabajado y de qué consistían esos protocolos. Vamos a la sección de procedimiento.
Ya aquí, que es la sección 8, en procedimiento, usted tiene que describir exactamente qué es lo que vas a hacer con el animal. Así que ahí tú tienes unos renglones A, B, C que voy a explicar en este momento. En el A, con subtítulos, tú vas a señalar cuáles son exactamente los procedimientos que tú vas a llevar a cabo. Si vas a hacer un experimento de conducta, si vas a inyectar alguna droga, si vas a hacer algún tipo de cirugía, si vas a tomar muestra de tejido, cada una de esas cosas tienes que ponerlo en negrita y explicar cada uno de los procedimientos que tú vas a hacer. ¿Sí? Si vas a utilizar agentes químicos, tienes que explicar cuál es el agente, cuál es la dosis, cómo lo vas a administrar, si va a ser subcutáneo, si va a ser intravenoso, etcétera, etcétera. Y tienes que decir cuánto tiempo el animal va a estar siendo sujeto a esto. Un día, una hora, una semana, un mes, eso varía de estudio en estudio. Así que ahí te va a decir todas las cosas que tú tienes que poner en esa parte A. Si por alguna razón los animales los vas a sacar de la facilidad de animales por más de 12 horas, tú tienes que pedir un permiso para eso y tienes que escribirlo ahí. En este momento no se están dando permiso para eso. Eso para que ustedes sepan que investigación que ustedes hagan con animales tiene que quedarse dentro de los laboratorios o de la facilidad de animales y no sale. Si se hace algún tipo de cirugía que el animal va a sobrevivirla, pues entonces usted tiene que describirla. Hay algunas cirugías que no, el animal no la sobrevive, porque el propósito del estudio, por ejemplo, es extirpar tejido del corazón. Bueno, pues el animal no va a sobrevivir eso. Pero si el animal va a sobrevivir, por ejemplo, una cirugía intracraneal, que tú hiciste algún tipo de implante a nivel cerebral, tú tienes que decir cómo tú vas a cuidar a ese animal, qué analgésico le vas a dar, si el veterinario va a estar viéndolo, obviamente un veterinario tiene que verlo. Nosotros tenemos un veterinario, ese es el que lo va a ver, no es que tú vas a contratar uno. ¿Cuánto tiempo tú esperas que el animal esté en periodo postoperatorio antes de usarlo, etcétera? La sección 9 ya tiene que ver si hay alternativas a procedimientos dolorosos. Tú dices, yo tengo que hacer un procedimiento que le provoca dolor al animal. Pues tú tienes que justificarlo con 2 bancos de datos. Otra vez, lo mismo que dije anteriormente, tú tienes que decir, no hay forma en que yo haga investigación sin provocarle daño al animal. La categoría C y la categoría D, yo dije que usted puede utilizar un analgésico o puede utilizar algún tipo de anestesia, pero la categoría E, que es un estudio donde tú tienes que provocarle dolor al animal o estrés, pues tú tienes que justificarlo. Ya se lo justificaste en otra sección arriba, pero acá tienes que decir, otra vez, asociado con aquello, mira, yo hice una búsqueda en los bancos de referencias X y Y diciendo que no hay manera que yo pueda hacer esto, porque aquí estas investigaciones lo prueban. Así que tengo que por obligación que infligirle dolor al animal. Lo mismo, ya aquí sería si tú vas a restringir el movimiento del animal. O sea, si tú vas a tener el animal sin que se esté moviendo. Eso pues no necesariamente es dolor, pero si es incomodidad, otra vez lo mismo. Tienes que justificarlo, describirlo. Fíjense ahí las renglones A, B, C, D. Esto es tomado otra vez del formulario. Tienes que describir cada uno de esos elementos. ¿Cuánto va a durar eso y cómo vas a condicionar al animal para que se pueda acostumbrar lo mejor posible a este tipo de incomodidad? Ya esto entonces sería entrar en si vas a usar anestesias o analgésicos, cómo tú vas a controlar el dolor, ¿no? Entonces aquí tú especificas el procedimiento que vas a hacer, vas a decir qué tipo de agente vas a utilizar, si vas a utilizar antibióticos, obviamente el antibiótico no maneja el dolor, pero evita que le dé una infección para que al animal después no le dé un dolor y obviamente su salud esté en peligro, tranquilizante. Luego también tienes que hablar de los anestésicos que utilizaste, la dosis,
cómo lo vas a poner. ¿Okay? Así que aquí también tienes que dar detalles. Fíjense que muchos de estos renglones lo que están yendo es viendo cómo aminorar el daño que se le provoque al animal. Y de la misma manera, la próxima sección, que es la 12, de las 17 que tiene esta sección, tú tienes que decir cómo tú vas a medir el dolor en el animal. Pues eso es fácil con los seres humanos, porque con los seres humanos tú les preguntas y ahí está cuestionario. Y dependiendo de los síntomas que la persona tiene, tú tienes unas escalas de dolor donde tú ubicas a la persona del 1 al 7 o del 1 al 10 y eso te permite más o menos decir cómo tú vas a manejar ese dolor. En los animales, pues naturalmente, como no hablan, tú tienes que utilizar medidas indirectas conductuales y para eso tienes que buscar información en la literatura. Por ejemplo, se sabe que las ratas cuando tienen dolor cierran los ojos y como que se encorvan. Hay unas formas específicas en que ellas se ponen. Así que tú tienes que poder medir eso. Obviamente, los tecnólogos veterinarios y el veterinario le pueden asistir a ustedes para identificar este tipo de cosas. ¿Cuál es el cuidado que se va a dar al animal en términos de los medicamentos? Si le vas a dar un analgésico, si le vas a dar un antibiótico, ¿cómo vas a medir ese dolor? ¿Cuántas veces vas a ir a ver al animal? ¿Cómo tú vas a manejar si ves una anomalía? Si, por ejemplo, ves un área roja súbitamente, que no se supone que estuviera roja, ves un recrecimiento. Todas esas cosas tienes que indicarlo. Todo esto implica que tú estás en comunicación con el personal de la facilidad de animales. Para eso están ellos ahí. Para eso ellos trabajan. O sea, cuando usted entra a la facilidad de animales, eso no corre solo. Allí hay 3 tecnólogos veterinarios y hay un veterinario. Y eso es así en todos lugares. Hay tecnólogos veterinarios y hay un veterinario, que son las personas con quienes ustedes pueden hablar para saber exactamente cómo trabajar con este asunto. Aquí tenemos básicamente las maneras específicas en que te da el formulario. No voy a ir por encima de cada uno de ellos, pero fíjense, para A, B y C, que presenté anteriormente, hay maneras específicas en las cuales tú tienes que narrar cómo tú vas a monitorear el cuidado post procedimiento o post operatorio. Lo mismo, cómo vas a medir el dolor, qué tipo de analgésico va a usar. Y aquí tú tienes que poner dosis, la vía, es intramuscular o intravenoso, la frecuencia, si lo vas a dar cada 6 horas, si lo vas a dar cada 24 horas, y la duración de la administración. Lo vas a dar por una semana, lo vas a dar por 4 días, lo vas a ver hasta que tú veas que el animal se está moviendo de una manera diferente. Tienes que explicar todo eso. De la misma manera que lo tendrías que hacer con un ser humano. Finalmente, antibióticos, tú vas a tener aquí el tipo de antibiótico que tú le vas a dar y cuál es la dosis y cuál es la vía, ¿no? Todo esto el veterinario lo va a ver y él tiene unas guías específicas de la Asociación Americana para Medicina Veterinaria y los Ayacuc siguen esas normas a través del veterinario. Yo no me sé esas normas porque yo no soy veterinario. Para eso tenemos el veterinario, que es un doctor en medicina veterinaria debidamente certificado, quien va a leer todo esto y te va a decir si lo que tú estás poniendo es apropiado o no es apropiado. Si no es apropiado, el veterinario siempre va a hacer unas recomendaciones. Si usted no sabe exactamente qué usted debe hacer, usted habla antes de someter el protocolo con alguien que sepa o habla con el veterinario. Otra vez, el Ayacuc está para educar también. Si de alguna manera no puedes dar alguno de estos cuidados, tienes que justificarlo. Eso es bien difícil que tú no digas que no puedes, pero bueno, si por alguna razón no se puede, pues tienes que decir por qué. Sección 14, y ya con eso estamos acabando básicamente el grueso del formulario, sería, ¿cuáles son las cualificaciones de los investigadores? Y eso se va a poner a través de los certificados que usted tome, el de City Program, que ya le señalé,
¿no? El website donde usted va y toma el curso. ¿Cuál es el adiestramiento que usted tomó? Si usted tomó un adiestramiento para el manejo de animales en la facilidad de animales con nuestros tecnólogos veterinarios, nosotros le proveemos a usted un certificado de eso. Cualquier otro curso que usted haya cogido o una afirmación de su director o directora de investigación, del profesor que esté dirigiendo, diciendo que usted se le adiestró en la cosa. Y usted tiene que probar que usted conoce la especie con la que usted va a trabajar. Si es rana, pues usted tiene que coger el adiestramiento de rana. ¿Cuál es la experiencia? Usted tiene que decir si usted tiene experiencia con esto. Y si usted no tiene experiencia, tiene que decir si el supervisor que está chequeándolo usted, puede ser un estudiante doctoral, puede ser un postdoctoral, puede ser un tecnólogo de laboratorio. ¿Cuál es la experiencia relevante que esta persona tiene? Bueno, pues esta persona ha trabajado tantos años con esta especie y se educó en tal lugar. Todo eso tienes que poner. Y tienes que narrar cuáles son las responsabilidades. Esto es un montón de información, pero tienes que ir al grano. No es que escribas, sino que tienes que ir al grano diciendo cada una de estas cosas. El protocolo no puede tener montones de páginas, ¿no? Porque si no, entonces se convierte en algo bien confuso. Tienes que ir al grano, decir, ok, pues las responsabilidades del investigador van a ser estas. Si tú tienes 4 personas haciendo la investigación, tienes que delinear cuáles son las responsabilidades de cada uno, porque a lo mejor uno se encarga de una cosa y otro se encarga de otra cosa. Finalmente, tienes que proveer referencia máximo de 5. No es que hagas una revisión de literatura exhaustiva, sino 5 referencias para el valor potencial del estudio, que es la sección o el renglón 2 dentro de la sección 2. Necesitas aquí referencias ya de corte científico que dicen por qué es importante desde la perspectiva científica poner eso. Así que esto se relaciona con lo que escribiste arriba, solo que lo vas ahora a avalar con las referencias que citaste. Ahora vas a poner la ficha bibliográfica en esta sección. No tienes que poner los artículos, solamente la ficha bibliográfica. En caso de que el investigador quiera hacer algún tipo de comentario, lo puede hacer ahí. Por lo general la gente da esto en blanco, pero si hay algo que ustedes estimen que sea relevante para considerar un protocolo, ustedes siempre pueden ponerlo ahí. La sección 16 es que tú pongas todos los anejos, todos los certificados de todas las personas, que pongas la revisión de literatura. Otra vez no vas a poner los artículos, sino que vas a poner el screenshot de la búsqueda bibliográfica que tú hiciste, sea en PubMed, Google Scholar o lo que sea. Y finalmente vas a tener, yo dije que había 4 secciones, trabajamos ya con la sección 1 y 2 y la sección 3 y 4 es bien sencilla. Esto es tu compromiso que tú tienes que firmar aquí, decir si tú eres estudiante, puedes decir estudiante, y cuando firmas, de que te comprometes a llevar a cabo las normas establecidas, pues tienes que someter el protocolo firmado. Y si eres estudiante, hay que llenar la sección 4. Los profesores solamente llenan la 3. Pero si el estudiante es quien está llenando la 3, entonces el profesor tiene que llenar la 4. Así que tú tendrías que ir a donde tu mentor o director de proyecto a que firme, porque sin eso no puedes someter un protocolo. ¿Por qué? Porque el profesor tiene que ver todo lo que tú escribiste en ese protocolo. El profesor es quien te está supervisando en la investigación, así que es importante que todo este protocolo que ustedes llenen siempre lo consulten con el mentor. Aunque sea una investigación original suya, es importante que siempre lo consultes con el mentor. De lo contrario, puedes estar cometiendo errores. Y esa firma lo que va a decir es que la persona encargada del laboratorio sabe lo que tú estás haciendo y que te adiestró en los procedimientos. Y eso es básicamente todo respecto al formulario. Déjame. Ajá. Top share. Ok. Bien. Pregunta, duda hasta aquí. Saludos, doctor. Yo tengo una pregunta. Cuando el comité revisa los protocolos,
y en caso de no ser aceptado, el comité le envía las áreas que tiene que mejorar. Sí, 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 se hace una carta detallada donde se explica, hay unos asuntos que atender en la sección tal, párrafo tal o número tal, hay una duda sobre X cosa y se te manda una carta detallada explicando exactamente cuál es el asunto. Esto no es un proceso de no aprobado y ya. O sea, eso no es la función de la Yacuc. La función de la Yacuc no es una función de emperadores de aprobar cosas o no en el sentido así arbitrario, sino de educar a la gente. Decir, bueno, mira, esto está bien escrito, pero esto aquí tenemos una duda porque no explicaste. Entonces te decimos exactamente qué es lo que tienes que explicar. La recomendación que nosotros hacemos siempre es que si ustedes reciben una carta donde se les está haciendo más preguntas y a ustedes no les queda claro, llamen o escríbanos un correo electrónico. Y la gente lo hace. Y yo le digo a ustedes, eso es mejor que lo hagan porque así las cosas avanzan más para usted. Porque si ustedes nos llaman, si la cosa no le quedó clara, obviamente, si la cosa le quedó clara, dice, mire, en la tabla tal, omitiste tal información. Bueno, pues eso no tienes que llamar porque te estamos diciendo claramente, dejaste en blanco tal cosa o faltó un numerito, lo que sea. Pero si hay una pregunta de explicar procesos y que la gente no entiende, pues a lo mejor tú puedes hacer una llamada, de decir, bueno, mira, lo que yo voy a hacer es hablar con el asistente, o hablar conmigo, o hablar con el veterinario, con quien sea, y entonces hacemos una conversación breve donde ustedes expliquen exactamente cuál es la duda, nosotros le decimos qué es lo que sería adecuado poner ahí, o dónde buscar, y entonces así ustedes pueden ir con más información y llenar el protocolo. Eso en caso que haya una duda. Pero por lo general nosotros hacemos estas cartas lo más específicas posible de cuál es el problema, diciendo el párrafo tal, en la línea tal, o en la sección tal, no explicaste tal cosa, se necesita que expliques la duración del proyecto, cuántos animales vas a usar, o cuál es la dosis que vas a poner. O sea, te ponemos información bien exacta para que puedas resolver el problema efectivamente y no te estés rascando la cabeza. Pero aún así, si queda duda, nos llama. Eso no hay ningún problema. Pues súper. Gracias, doctor. Okay. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Comentario. Yo sé que Eh, algunos... Ah, sí. no, disculpa, no, voy a preguntar, algunos proyectos pueden durar, o sea, varios años en lo que se llevan a cabo y eso. Y hay muchas cosas que van cambiando. O sea, después tú puedes decir que vas a usar 73 ratas bien específicas, así, por ejemplo, y después de 4 o 5 años resulta que usaste un poquito más o las cosas iban cambiando. ¿Cuán updated hay que tener a la Yacook? Vamos allá. Es una excelente pregunta. Los protocolos se someten por 3 años. O sea, cuando tú sometes, se te da una aprobación por 3 años, pero tú tienes que escribir anualmente un informe de como que someter una renovación de protocolo. Esa renovación es bien sencilla porque lo que tú estás diciendo es, no se cambió nada, esta es la cantidad de animales que hemos usado y esto es lo que nos falta por usar. En caso de que cambiara algo, pues tú puedes someter una enmienda, ¿no? Tú dices, bueno, estamos solicitando una enmienda, no tienes que esperar esa renovación, la puedes hacer en cualquier momento. Por ejemplo, si a los 6 meses de tu someter, de momento ustedes ven de que a un grupo investigativo que hizo algo, ustedes dijeron, y a rayo, no contemplamos esa variable, ahora hay que añadir otro grupo de animales adicional para ver esa variable. Pues ustedes lo someten y entonces el comité, dependiendo si la categoría es D o E, o sea, algo que produce dolor al animal, pues el comité lo tiene que ver en pleno y el comité se reúne una vez al mes. Si es algo que no cae en categoría D o E, por ejemplo, cae en B o C, pues eso se hace de forma por miembro designado. Eso quiere decir que se le envía a 2 personas del comité por correo electrónico y ellos lo ven por su cuenta y pueden emitir juicio de manera más rápida sin necesidad de nosotros reunirnos. Así que los protocolos no están escritos en piedra. Obviamente está escrito en piedra lo que ya se te aprobó. Lo que te quiero decir es que si hay algún cambio por lo que tú estás diciendo, porque la ciencia avanza, la ciencia cambia, las cosas evolucionan,
pues tú puedes someter una enmienda, se considera, tú lo justificas y se te aprueba. Entonces ahí tú puedes hacerlo. Obviamente hay investigaciones que duran más de 3 años. Pues ahí tú tienes que, como quiera, el gobierno federal no te permite tener un protocolo más de 3 años. Así que a los 3 años tú tienes que volver a someter un protocolo o otro protocolo nuevo. ¿Por qué? Por la misma razón. Tú puedes decir, mi proyecto dura 5 años, pero el gobierno federal parte del supuesto que en 5 años las cosas cambian y lo que el comité vio hace 3 años atrás puede ser que ahora las normas sean diferentes por distintos estudios que se han hecho, que se ve que antes algo que no se entendía que le producía dolor al animal, ahora sí se entiende que produce, o porque ha habido unos desarrollos en la disciplina que entonces hacen que ya el estudio tenga que cambiar. Y por eso el gobierno federal requiere que tú sometas el protocolo cada 3 años. O sea, cada año tienes que someter un update, pero al cabo de los 3 años, cuando finaliza, tienes que volver a someterlo todo. Tú puedes decir que eso es parte de un estudio previo, pero tienes que decir ahora qué es lo que estás estudiando de aquí en adelante que no has visto en esos 3 años previos, ¿no? Y puede ser que en ese momento algo que se te aprobó no se te pueda aprobar ahora. Por ejemplo, una manera de sacrificar animales era con CO2. Eso es que tú le pones monóxido de carbono al animal y el animal, pues, dióxido de carbono, no monóxido. Dióxido de carbono y el animal, pues, se va a dormir y se muere, básicamente, lo está sacrificando. Eso ahora, eso se admitía antes, pero ahora tienes que usar una anestesia junto con el CO2, porque se vio de que el animal le provocaba, potencialmente podía provocarle dolor. Pues entonces a lo mejor te aprobaron hace 3 años un protocolo, pero las guías veterinarias ahora dicen que ya eso que te aprobaron ya está obsoleto, porque ahora los nuevos estudios dicen que tú tienes que añadir un procedimiento adicional. Y por eso es que tienes que someterlo. O sea que la ciencia cambia en 2 vías. Cambia para el investigador, pero también cambia para el lado de acá de la Yacuc. O sea que las cosas que nosotros aplicamos no son estáticas. Con el paso del tiempo todo eso evoluciona. De la misma manera que los investigadores saben que su investigación evoluciona, también las normas veterinarias evolucionan. No sé si te contesté ahí. No, sí, gracias. Ok. ¿Qué más? En el protocolo que estaba Sí. mencionando, el template, aparecía el logo de Universidad Río Piedra. ¿Eso aplica si se someten los protocolos de parte del Instituto de Neurobiología o del Recinto de Ciencias Médicas? Buena pregunta. Cada institución tiene su Ayacuc. De hecho, en la página de nosotros hay un enlace, no te lo enseñé, pero en los botones de la derecha, cuando tú vas a la página del recinto, uno de los botones de la derecha es el Ayacuc de Ciencias Médicas. Ellos tienen su propio Ayacuc allá. Nosotros estamos en comunicación con la gente allá, pero ellos tienen que ver ese protocolo allá. Así que si tú vas a hacer la investigación en ciencias médicas, tienes que someter el protocolo allá, con el formulario de allá. Lo que yo te hablaba es lo mismo, porque estas son regulaciones federales que son las mismas, solo que el formulario no va a decir Río Piedra, va a decir ciencias médicas, ¿no? O Instituto de Neurobiología. Allá yo no sé porque yo no conozco de la gente del Instituto de Neurobiología. Yo conozco de la gente de ciencias médicas, pero me imagino que ellos tienen, porque ellos trabajan con animales, tienen que tener un Ayacuc también. Así que estaría sometiendo en neurobiología. No te sé decir quién es la persona encargada allá, pero la persona que te dirige tu investigación debe poder decirte. Gracias. Lo mismo aplica a otros, porque sé que hay personas de la Inter aquí. Lo mismo debe aplicar a otras universidades, por ejemplo, Ponce. La Escuela de Medicina de Ponce tiene su propio Ayacuc. Ellos tienen una gran cantidad de animales que trabajan allá. Así que ellos tienen su propio Ayacuc y allá tienen que aplicar las mismas normas que nosotros, pero con los formularios y procedimientos y su comité. Pero lo que yo le he dicho a ustedes básicamente es lo que le aplica en forma general a todos los Ayacucs. ¿Okay?
Si hay unos aspectos ya más específicos, pues eso es algo que ustedes tienen que entonces preguntar de las particularidades, de las cositas bien particulares. Por ejemplo, el calendario de trabajo, la manera de someterlo. Antes nosotros pedíamos 9 copias impresas. Bueno, yo no estaba cuando eso. Eso estoy hablando de hace muchos años. Se pedían 9 copias impresas. Eso era un gasto de papel espantoso. Hoy en día lo que se requiere es que usted mande un documento en PDF con todo lo que yo he dicho, un solo documento, lo manda, pum, por correo electrónico y para afuera. Entonces es más rápido porque tan pronto nosotros revisamos el documento y vemos que está en orden, lo distribuimos al comité y el comité rápido lo lee. Antes había que chequear eso uno por uno y entonces mandárselo por correo, decirle a la gente, mira, ven aquí a la oficina, recógelo, muchachos, eso se tardaba una eternidad. Ahora no, porque ahora el correo electrónico facilita todo esto. Eso estamos hablando prepandemia, eso no tiene que ver con la pandemia, eso tiene que ver con la tecnología básica computación. Pero hay comités que a lo mejor te dicen, no, yo necesito esto en papel. Nosotros no, pero no puedo hablar de otros comités. A lo mejor algún comité dice que necesitan algo en papel. Lo dudo, pero no sé, no puedo hablar por todo el mundo. Por eso siempre es importante que ustedes vean las normas específicas y si ustedes se van después de que ustedes acaben su bachillerato, pues entiendo que muchos de ustedes van a seguir, continuar estudios. Bueno, pues cuando usted continúe estudios en la institución que usted está, pues ellos van a tener unas normas específicas. Usted tiene que familiarizarse con ellas. Pero en términos generales, básicamente las secciones son las mismas. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si no hay más dudas, acabamos entonces hasta aquí. Ya saben, ustedes ya vieron la dirección de correo electrónico. Cualquier duda que ustedes tengan en confianza pueden escribir. Nosotros tenemos una asistente doctoral, se llama Dimayra, su nombre es Dimayra, ella es la que siempre está chequeando ese correo y cualquier comunicación, ella es la que primero va a contestarle a ustedes y dependiendo si es una pregunta veterinaria, una pregunta de procedimiento, una pregunta de norma, pues ella nos va a referir o me refiere a mí o me refiere al doctor José Santiago, que es el veterinario, o puede ser que ella misma se lo conteste porque ella se conoce todas las normas de arriba para abajo, izquierda y derecha. Pero quien sea le va a contestar de alguna manera. Así que no tengan pena en comunicarse con nosotros porque esa es parte de nuestra función, es el asistirle a ustedes a que puedan someter un protocolo eficiente y que ustedes puedan empezar rápido su investigación y no se estanquen. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.